Saludos a todas las personas que nos ven en Voces del Cambio Podcast. Hoy tenemos un segmento diferente, pero muy interesante, algo nuevo que estamos implementando aquí en Voces del Cambio. Y me acompaña Víctor Colón. Saludos cordiales y afectuosos siempre, familia. Un placer siempre estar aquí. Valeria Ramis. Hola, súper emocionada de que este nuevo episodio esté cooking aquí en Voces del Cambio, así que ya van a ver con quién estamos. Y este nuevo segmento le pusimos Derechitos con Janet, porque hoy nos acompaña la licenciada Janet Parra. ¡Un aplauso! Hola, gracias. Gracias por tenerme aquí nuevamente con ustedes. Licenciada, ¿qué tú piensas de ese nombre del segmento, Derechitos con Janet? Me encanta, porque me hace sentir con más intimidad, más cercana a ustedes, como realmente si yo fuera la madre de ustedes, que vengo a poner los derechitos y hablar de derecho. Y usted lo mencionó en el último episodio, que usted nos dijo, me sentí como con mis hijos en casa. Pues claro, yo tengo hijos de la edad de ustedes, así que vengo a conversar con ustedes como si estuviera conversando con ellos. Sí, muy. Quiero empezar hablando del caso Pueblo versus Apolinar Rondón. Quiero saber un poco más de esos detalles y que usted nos explique más allá de ese caso. Pues mira, esto es bien sencillo. Esto es un caso donde una persona tiene una orden de arresto. Tiene una orden de arresto por asesinato y ley de armas. Un agente del orden público tiene esa orden de arresto. Le llega una confidencia de que esta persona está en un apartamento, en un residencial. Él llega al residencial, hace una vigilancia, decide romper la puerta, arresta a la persona, la encuentra dentro de ese apartamento, la arresta. Una vez la persona está arrestada, la persona va a uno de los cuartos y ahí encuentra un arma de fuego. El tribunal donde se estaba viendo ese caso de asesinato suprime el uso de esa arma de fuego. Eso quiere decir que la fiscalía no puede utilizar esa arma de fuego como evidencia, porque el tribunal entendía que aunque sí podía arrestar a la persona porque tiene una orden de arresto, no podía ir al cuarto ni podía registrar el apartamento porque eso no estaba en la inmediatez. Cuando tú arrestas a alguien, pues se supone que lo que está inmediato a ti, tú lo revises, ¿verdad? Para tu seguridad, la seguridad de la persona. Y el tribunal entendía que eso no se trataba de la inmediatez, así que todo lo que el agente encontró en el apartamento no se le permite usarlo como evidencia. La fiscalía fue al apelativo, el apelativo confirmó, eso quiere decir que dijo que el tribunal donde se estaba viendo el caso estaba correcto, y la fiscalía fue al Supremo. El Supremo revocó al apelativo y a instancia y dijo, sí se puede usar esa evidencia porque esa persona estaba allí ilegalmente, y como estaba ilegalmente, no tenía un derecho, una expectativa a un derecho a la intimidad, un derecho a la privacidad, y el estar ilegalmente, la gente podía entrar y podía ocupar todo lo que hubiese en aquel apartamento. Ese es básicamente un resumen del caso. Licenciada, disculpe que le interrumpa, pero no se podría decir quizás que esa evidencia que se está obteniendo, es decir, el arma, es, como lo conocemos en derecho, fruto del árbol ponzoñoso, porque técnicamente, al tú haber ya diligenciado la orden de arresto, no hay registro más que valga después de eso. Entonces, el agente decidió continuar registrando el apartamento, y entonces, pues, esa arma viene de un registro técnicamente irrazonable o ilegal. Para que los que nos están escuchando entiendan, cuando se habla de esa teoría del fruto del árbol ponzoñoso, eso lo que quiere decir es que cuando un agente del orden público hace un procedimiento que es ilegal, todo lo que él consiga, todo lo que él ocupe como producto de esa intervención es ilegal y no se puede utilizar en un juicio en contra de la persona. En este caso específicamente, el Tribunal Supremo dijo, este señor vivía allí ilegalmente. Él no tenía propiedad allí, él no era el dueño, estaba de manera ilegal. Y al estar de manera ilegal, eso significa que no le cobijan esos derechos. Que en palabras del tribunal sería que no le cobijaba un interés personal sobre ese inmueble, sobre esa propiedad. Él no tenía un interés personal, propietario no era la persona que vivía ahí, no estaba en el contrato de vivienda pública. Los dueños de ese apartamento no le dieron permiso para estar ahí, o sea, ni siquiera era un visitante ahí. Él había invadido el apartamento porque obviamente está huyendo de las autoridades, tiene una orden de arresto en su contra.
él había invadido el apartamento y estaba viviendo allí de manera ilegal. Pero ¿y ese apartamento, le pregunto yo, eso era propiedad abandonada en ese momento? El Tribunal Supremo entiende que es como si fuera una propiedad abandonada. El agente del orden público lo que dice es que cuando él llega allí, por la confidencia que le dijeron que él estaba viviendo allí, esos apartamentos los estaban remodelando y no había gente viviendo allí. Así que aparentemente esta persona entra al apartamento y pernocta allí, escondiéndose obviamente de las autoridades. El Tribunal Supremo dice, las personas que estén viviendo de manera ilegal y estén de forma ilegal en esa circunstancia, no les cobija entonces el derecho a la intimidad. Mi pregunta es sobre por qué los 3 jueces fueron disidentes en sus votos al llegar a la conclusión de este caso. Bueno, el Tribunal Supremo es un tribunal colegiado, pero ahí gana la mayoría. La mayoría fue la que determinó que no le cobijaba, no tenía derecho a la intimidad, y estos jueces, la juez presidenta, el juez Estrella y el juez Colón, creo que fue el que hizo la disidente, pues ellos entendían que sus compañeros jueces habían tomado una determinación equivocada, porque ellos entendían que sí procedía el arresto, pero que no procedía el que el agente pudiera entrar a los cuartos y pudiera obtener allí evidencia. Ese registro era ilegal para ellos. Y esto no abre la puerta a que esto surja de nuevo con otra persona, a que, ¿verdad?, puedan entonces entrar a la casa, hacer estos registros sin orden, ¿verdad?, de search warrant, en este caso sin orden de allanamiento. Sin la orden de allanamiento. Bueno, para tú entrar en una propiedad privada tienes que tener una orden de registro y que ellos no allanamiento. tenían. Pero hay unas excepciones. Y entre esas excepciones está, por ejemplo, lo que llaman el hot pursuit. Si yo voy corriendo detrás de un delincuente y el delincuente se mete a una casa, yo en esa persecución puedo entrar a la casa a buscar al delincuente. En este caso en particular, lo que el Supremo dice es, él estaba allí de manera ilegal. Así que para entrar allí yo no necesitaba el agente no necesitaba una orden de allanamiento porque él no tenía una expectativa de privacidad. Tú no puedes tener expectativa de privacidad en un sitio donde tú estás ilegalmente. Eso es lo que dice el Supremo. Los disidentes, los 3 jueces disidentes dicen, tú lo podías arrestar, pero aún así tú no podías seguir buscando más allá del área, ¿verdad?, del área próxima donde él estaba. Porque para aclaración, ¿verdad?, ellos encuentran al individuo en la sala y encuentran entonces el arma de fuego en el cuarto. Correcto. Por eso es que entonces es la diferencia entre el área de perímetro donde estaba entonces la Cuando persona tú al cuarto. entras y vas a arrestar a una persona, obviamente el área, ¿verdad?, más cercana para tu seguridad y la seguridad de la persona, pues tú verificas que no hayan otras personas, que no hayan armas de fuego que la persona la pueda agarrar, etcétera. Claro. Pero aquí el Tribunal Supremo está diciendo, si él esté allí ilegalmente, el agente podía entrar y podía registrar. Que pierde el derecho apartamento. por completo de la intimidad. Sí, Básicamente el al ser tribunal dice ilegal. que no lo tiene. No No los es que tiene. lo pierda, es que no lo tiene. No tiene derecho porque estaba allí ilegalmente. Este tipo de determinaciones del Tribunal Supremo son las reglas. Cuando el Tribunal Supremo publica una de sus determinaciones, esa es la regla a seguir. Así que de ahora en adelante todos los casos que tengan una particularidad se supone que se rijan por esa regla que estableció el Supremo, Por este caso. por este caso. Sí, el tema es que el individuo no era dueño de esa propiedad ni nada por el estilo, pero a ese tema también quería abundar más a dónde puede entrar el agente cuando es tu propiedad, dónde puede entrar la policía, el agente, y para que le expliquemos al público y a los jóvenes, porque obviamente pasa muchas veces que nos detiene un policía por ahí por la calle manejando, sea de tránsito, una infracción, y pues muchas veces los jóvenes no saben hasta dónde puede llegar el agente. Un agente puede revisar tu carro, puede entrar a tu propiedad en cuestión de lo que tú tienes dentro de tu carro. No. Si a usted lo para un agente, y usted baja el cristal, el agente le pide los documentos. Si el agente le dice a usted, ábreme el baúl, usted no tiene que abrir el baúl. No tiene. Si el agente le dice a usted, ¿puedo revisar el vehículo? No puede revisar el vehículo. Para que un agente pueda revisar el vehículo, el baúl del vehículo, tiene que tener una orden.
Muchas veces los agentes en el proceso le dicen a usted, mira, pero dame permiso para... Y le dan un documento. Y ese documento es una renuncia. ¿Y a qué usted está renunciando? Usted está renunciando a que la gente tenga que ir al tribunal a buscar una orden para registrar su carro. Si usted firma ese documento, usted le está dando permiso a que registre el carro. Claro. De la única manera que una agente puede intervenir es que hayan cosas, lo que se llama plain view, a plena vista. Si usted en el asiento, encima del asiento del conductor tiene un arma de fuego, si usted en el asiento del conductor tiene sustancias controladas, el agente le va a pedir que se salga del carro y lo va a arrestar y va a ocupar eso que esté ahí a plena vista. Pero, por ejemplo, si hay algo debajo de un asiento, si hay algo en el baúl, el agente no puede pedirle a usted ni que usted lo saque, ni él buscarlo. Claro, el plain view no es solamente lo que usted ve, el plain view es lo que usted huele. Por eso usted va a ver que muchos agentes dicen, yo me acerqué al vehículo y cuando me acerqué al vehículo sentí un fuerte olor a marihuana. Usted le van a preguntar si usted tiene la licencia. Pero aún así, jóvenes, usted puede tener licencia de cannabis, pero el cannabis es para utilizarlo en la casa. Y usted lo puede transportar del dispensario a su casa. Usted no lo puede fumar dentro del vehículo. Así que si usted está fumando dentro del vehículo, lo van a detener y lo van a arrestar. Pero el agente no puede buscarle en el carro si no tiene una orden de allanamiento o a menos que usted le firme ese documento dándole permiso para buscar dentro del vehículo. Claro. Lo mismo pasa con la casa. La casa suya es su castillo. Ahí nadie puede entrar. El día que un agente del orden público vaya y le toque a la puerta y le diga, tenemos que registrar tu casa, pídale la orden. La orden. Y le tiene que entregar una orden del tribunal que diga que a su casa, con la dirección de su casa, fotos de su casa, la descripción de su casa, para entrar a su casa. ¿Y qué es lo que sostendría la validez de una orden así previo a darse el allanamiento? O darse el Pues mira, diligenciamiento. por ejemplo, la policía de Puerto Rico hace vigilancias. Vamos a suponer que dicen, mira, en esa casa donde vive un nombre ficticio, donde vive Juan, se hacen transacciones de droga y de armas. Llega esa confidencia a la policía. El policía tiene que verificar esa confidencia. Y se hace un plan de trabajo y se hacen vigilancias. Van a ir agentes del orden público, se van a estacionar o al frente o al lado, cerca, donde ellos puedan ver su casa. Una vez ellos vean entrada y salida de droga o de armas, vi a esta persona saliendo de la casa con un paquete de droga o con armas de fuego, montándolas en el carro, sacándolas del carro, entrándolas adentro. Ellos hacen una declaración jurada ante un fiscal. El fiscal autoriza que vayan a donde un juez y ellos van donde el juez y le dicen al juez, junto con esa declaración jurada, mire, tal día recibimos una confidencia. Fuimos a tal casa, hicimos una vigilancia y de la vigilancia surge que en esa casa sale y entran armas de fuego y droga. Tenemos motivos fundados para pensar que allí se almacena drogas y armas. Y el juez expide la orden de allanamiento. A mí lo que me preocupa también de esta resolución es el hecho de que es una propiedad abandonada, entre comillas. Y en Puerto Rico, pues yo creo que estamos conscientes de que muchas de las propiedades pues son abandonadas y muchas personas también sin hogar pues recurren a estas propiedades para tener un techo sobre sus cabezas. Y yo creo que esta resolución particular va a tener un efecto en ese sentido de que si vemos y vamos a seguir viendo casos de esta naturaleza, es lo que quiero decir, pues que se sigan pudiendo incautar pruebas, en mi opinión, ilegalmente, por el simple hecho de que estas personas estaban en un lugar sin el permiso para estarlo. Yo te digo, Víctor, que eso siempre ha sido así. Cuando se sabe que, por ejemplo, hay una casa que es un hospitalillo, las personas que están ahí no tienen expectativa de intimidad. Así que los agentes del orden público que entran a ese lugar van a incautar, ¿verdad?, droga y van a arrestar a las personas. Y esas personas no tienen expectativa de intimidad. Si usted está en un lugar
que no es su residencia, usted está ilegalmente, usted no tiene expectativa de intimidad. Y siempre ha sido así. En el caso, le pregunto, licenciada, en el caso que hayan denuncias por ejemplo, de violencia doméstica por parte de un vecino, de que un vecino llama a la policía y todo eso, ¿cómo se brega eso? El oficial, como quiera, no puede entrar a la casa. Un agente del orden público no puede entrar a la casa. Vamos a suponer que llama un vecino. El agente va, entrevista, pero no puede entrar a la casa con la expectativa de que va a hacer un allanamiento. Ok. Si la persona a quien él va a investigar le abre la puerta, entra, se sienta en la sala, entrevista a las personas, pero eso no significa que va a entrar a los cuartos, eso no significa que va a buscar evidencia. Ok. El agente del orden público solamente puede entrar en propiedad privada cuando tiene una orden, cuando se comete un delito en su presencia, como que está en una persecución y la persona entra, cuando vamos a suponer que le abren la puerta y él ve a alguien cayendo la machetazos a alguien adentro, puede entrar, ¿verdad? Y puede detener esa agresión, o cuando tiene una orden del tribunal. El agente que entre a una propiedad privada o que entre a un vehículo privado sin esa orden, se presume que es ilegal. Yo tengo una pregunta y es más relacionada a cuando... Ok, ¿cómo el tribunal llega a esta decisión de que hay algo ahí sospechoso, tengo que hacer un allanamiento, pero realmente si hicieron las entrevistas, por ejemplo, la violencia doméstica, si hicieron las entrevistas, ya saben, ¿verdad? Saben que la policía estuvo en la casa. Si había algo previo, como un arma o una evidencia que pues, lo podían utilizar en su contra, ellos lo pueden quitar, o sea, lo pueden esconder, lo pueden quitar de la casa. Y luego entonces cuando tienes la orden de allanamiento ya es muy tarde porque no vas a encontrar nada. En ese caso, ¿qué pasaría? Bueno, lo que pasa es que los agentes del orden público siempre que se tratan, ¿verdad? En los casos, yo creo que el mejor ejemplo no debería ser los casos de violencia doméstica porque tienen otra... Claro, pero... Pero por ejemplo, hablando de casos de droga, Sí. casos de armas, ya se levanta lo que se llama una inteligencia. Tú vas armando, ¿verdad? Un log, tal día fui y vi esto, tal día fui y vi aquello. El agente va armando, ¿verdad? Todo lo que ha visto durante en varias ocasiones, que por lo menos tiene que ser en 3 ocasiones. Va donde un fiscal, lo pone por escrito en una declaración jurada y va ante el tribunal. Una vez él va al tribunal, el tribunal le da la orden de allanamiento. Cuando él se realiza ese allanamiento, tienen que volver al tribunal y decirle al tribunal, esto fue lo que yo encontré. Eso es lo que se llama un inventario. El agente tiene que ir y decir, mire, encontré esto. O, si no encontró nada, tribunal, fui y no encontré nada. Es la forma de recopilar evidencia en ese tipo de casos. En los casos de violencia doméstica es distinto, porque el caso de violencia doméstica, por su particularidad, casi siempre se coge en caliente. No se trata de una investigación donde tú tienes que levantar una inteligencia, sino que son casos en caliente. Y por lo general, cuando lamentablemente hay un asesinato o hay una agresión grave y se arresta a un individuo o se inicia la investigación, una de las cosas que lo primero que hacen los agentes es solicitar una orden de allanamiento para ir a recopilar evidencia. Lamentablemente, cuando se trata de un asesinato que se da dentro de una residencia, entran los policías, entran los fiscales, ahí no se necesita una orden de allanamiento porque es parte de una escena que se está investigando. Claro. En el caso de Aybonito, lo último que ha estado pasando, lo que ha generado mucha controversia aquí en Puerto Rico, es que la licenciada Mayra López Mulero asume la defensa de Elvia Cabrera, quien es acusada del asesinato de Gabriela Nicole Prats Rosario. Ella ha recibido muchas amenazas en los últimos días y obviamente este es un caso en el que el pueblo está en contra de Elvia Cabrera y de su hija por cómo se ha dicho que sucedieron las cosas esa noche. Nosotros no estábamos ahí. Yo le pregunto a usted, ¿qué usted piensa de que un abogado, por representar a una persona, reciba amenazas? Pues mira, yo te tengo que decir que a mí me sorprende, ¿verdad? Que eso pase,
porque eso no es común. Puerto Rico no es un lugar donde los funcionarios, o sea, yo he hablado con fiscales, cuando yo era fiscal, yo hablaba con fiscales de México. Recuerdo que yo fui a Idaho a dar una conferencia de drug court y los fiscales de México llegaron en su propio avión y con escoltas policíacas todo el tiempo. Y ellos estaban sorprendidos de que una juez de San Juan y yo, que eran las que estábamos allí para darle la conferencia, andábamos como Pedro por nuestra casa sin escoltas ninguna. O sea, Puerto Rico nunca ha sido un lugar donde sus funcionarios públicos, sus abogados o sus fiscales o los jueces, esto no es Colombia, donde los jueces se tenían que encapuchar para poder ver los casos de droga. Así que es sorprendente y es preocupante, porque esa no es la idiosincrasia de nuestro pueblo. Nosotros no somos así. Nosotros somos bastante respetuosos de la ley y respetamos a los funcionarios. Independientemente de lo que podamos tener o pensar de ese caso, que todo lo que nosotros pensemos es especulativo, porque como dijiste tú, ni estábamos allí, Claro. ni sabemos cuál es la prueba que realmente tiene la fiscalía. Porque no lo han dicho. ¿Sabes? Se ha especulado muchísimo, se han hecho montones de cuentos, pero la verdadera prueba la conocen los fiscales, más nadie. Así que, independientemente de lo que de eso, estas dos personas, tanto la joven Antonieshka como su mamá, tienen derecho a estar representadas legalmente, tienen derecho a tener una persona que vele por sus derechos, que vele que los procesos se hagan como se tienen que hacer. Pues yo espero, ¿verdad?, que la gente pueda entender eso, que el trabajo que hace la licenciada a lo mejor no es el trabajo más simpático del mundo, pero cualquiera de nosotros, por cualquier cosa, por cualquier giro del destino, algún día podemos ser imputados del delito, Dios no lo quiera. Y nos gustaría tener a nuestro lado una persona que nos defienda, una persona que vele por nuestros derechos. Y eso es lo que está haciendo la licenciada. Al final del día, ella estudió para prepararse para eso. O sea, ella está ejerciendo su trabajo normal. Eso es un trabajo como cualquier otro. Cuando nosotros representamos a una persona, lo que estamos haciendo es velando porque haya un procedimiento justo, el debido proceso de ley se cumpla y que la prueba que se presente sea una prueba acorde a lo que dicen las reglas de evidencia y de procedimiento criminal. Más nada. A mí lo que me preocupa de casos como este y lo mediáticos que son es precisamente eso. ¿Cómo es que pueden llevar a que se puedan violar ciertos derechos procesales de los imputados o de los acusados? Por ejemplo, yo creo que algo que hemos visto bastante común es cada vez que traen a un acusado que lo están transportando de la patrulla a X o Y lugar, vemos como la prensa se le tira encima a hacerle preguntas y pues a veces yo pienso como que esas expresiones incluso pueden ser comprometedoras si él o ella llegaran a expresarse ante eso. Y siempre he sido crítico de que el tribunal no es entretenimiento, el derecho no es entretenimiento. Y siento que la prensa a veces hace eso bien difícil de ver. Bueno, igual que la licenciada está defendiendo, ¿verdad?, un acusado, la prensa también tiene que hacer su trabajo. En eso Pero fíjate, yo estoy de acuerdo con Víctor y me gusta eso que dijo, que los procesos legales no son entretenimiento. Claro. Esto no es una serie de Netflix ni de HBO Max. Esto es la vida real. Y eso me acuerda, en el caso de la masacre de Guaynabo, uno de los imputados, José Luis Bosch Mulero, cuando lo llevaban en el tribunal, le pusieron un micrófono y ¿sabe lo que él dijo? Yo le quiero pedir perdón al pueblo de Puerto Rico y al niño sobreviviente. Eso fue una confesión. Eso fue una confesión y eso lo perjudicó muchísimo. Eso lo perjudicó. Claro, ya yo le había tomado a ellos una confesión antes, pero eso fue una confesión lo que él hizo públicamente. Así que estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la prensa está para informar, no para crear opinión. Y lamentablemente nos hemos convertido en una prensa muy sensacionalista, amarillista, que lo que le gusta es lo Netflix, lo que pueda vender y no llevar información. Y eso es bien peligroso. Es la diferencia en cómo uno puede llevar entonces la información a un caso tan Oye, y que hace difícil grande. el proceso, porque vamos a suponer que ahora doña Antonieshka y su mamá decidan irse por jurado.
sabes que ahora tienen que pasar por un proceso adicional al resto de los jurados. Es que ya todo el mundo tiene una opinión. Porque tienen que hacer un voir dire o una desinsaculación, Esa escoger al jurado, va a ser imposible. pero tienen que hacer una especial para el efecto de la prensa. En los casos en que la prensa le ha dado mucha participación o ha estado muy presente en un caso, cuando se escoge el jurado, se tiene que hacer una parte, y por eso se tarda más el escoger el jurado, porque tiene que haber una parte específicamente para cuánto daño le hizo la prensa a la mentalidad de esas personas. Incluso en algún punto se podría implicar la inhibición del juez, si tuviera tanta influencia sobre su opinión, o si él demostrara que tiene algún tipo de opinión sesgada sobre el asunto. Yo creo que con los jueces es un poquito más difícil, con el jurado es más propenso a que haya jurados que te digan lo que yo vi en la prensa, esa es mi idea, y yo voy a declararla culpable porque ya yo pienso que ella es culpable. Y lo que se busca en un jurado no son personas que nunca hayan oído del caso, porque en esta isla todo el mundo sabe de qué caso estamos hablando. Lo que se busca, lo que se pretende buscar son personas que aun cuando hayan escuchado el caso, sean capaces de poner a un lado lo que piensan del caso y dejarse llevar solamente por la prueba que se desfile en sala. Y eso es bien difícil. Licenciada, y le pregunto, he querido hacer esta pregunta bastante tiempo. En este caso donde si ambas acusadas vieran o pensaran que no hay posibilidad de éxito o que pues la prueba en contra de ellas va más allá de duda razonable y no hay manera de tener éxito o de exculparse o de aplicar atenuantes, ¿no sería más inteligente aplicar o tratar de negociar un acuerdo de culpabilidad en ambos casos? Bueno, como te dije, yo no conozco la prueba. Los abogados ahora mismo no conocen la prueba, solo lo que se ha visto en vista preliminar. Ya si pasa, ya Antonieshka ya está para juicio. Si su mamá pasa para juicio, va a empezar un proceso de descubrimiento de pruebas. Ahí el Ministerio Público le entrega a la defensa la prueba que va a utilizar en contra de las dos acusadas. Le corresponde a cada abogado sentarse, evaluar la prueba, sentarse a hablar con su cliente y al fin y al cabo el cliente es el que decide. Muchas veces los abogados se acercan a los fiscales para ver si hay la posibilidad de un acuerdo. A veces los fiscales se acercan al imputado a ver si hay posibilidad de un acuerdo. Pero independientemente sea el fiscal o sea el abogado el que dé el primer paso para un acuerdo, quien determina si acepta el acuerdo o no es el acusado. De la misma manera que él es el que, ellas son las que van a escoger si el juicio se va a ver por jurado o lo va a ver un juez, que es lo que se llama Tribunal de Derecho. A mí lo que me resulta preocupante y a la misma vez interesante es que no se ha dicho qué pasó esa noche. Y yo no sé si es la primera vez que pasa, siendo un caso tan de mucha cobertura, como estábamos analizando ahora, el por qué no se ha dicho lo que pasó esa noche después de tantos meses. Porque lo que se tiene que decir no se tiene que decir públicamente, por lo mismo que estábamos hablando ahorita. Lo que pasó esa noche, donde se tiene que decir es en la sala del tribunal. Es que ante el juzgador de los hechos, que en esta etapa de los procedimientos es el juez, que es el que está viendo la vista preliminar, ya se vio la de Antonieshka, ahora se va a ver la de su mamá, pero no es el público, porque el público no es el que decide. Yo escuché los otros días a alguien que decía, pero es que la prueba que pasó en sala no era lo que estaban diciendo, pero es que la prueba que importa no es la que se comentó, no es lo que se especuló, no es lo que la idea que la gente se creó, es lo que verdaderamente pasó y lo que se dijo en sala. Eso fue lo que pasó y eso es lo importante. Y adicional a eso, también es importante aclarar que el fiscal no viene obligado a presentar toda su prueba en vista preliminar. En este caso, solamente tiene que conectar el delito con la probabilidad. La probabilidad, exacto, de conectar a la persona con murió con esta joven a causa de unas heridas de arma blanca y existe la probabilidad de que quienes hayan causado la muerte sean doña Elvia y Antonieshka. Eso es lo único en esta etapa. Y se había, ¿verdad? También es especulación. Pero la otra persona que también era un muchacho que, ¿verdad? Se había dicho que también resultó herido. Eso es otro caso. Eso entiendo que es otro caso.
creo que la Secretaria de Justicia había dicho que se iban a erradicar más cargos. Pero todavía no se ha sé, hecho. realmente no sé. Vuelvo y te digo, como no sé, no tenemos el expediente aquí, el Claro. sumario fiscal, no sabemos qué es lo que pasó, no sabemos en qué etapa está, no sabemos si esa persona está dispuesto a declarar o Claro. no. Yo lo siento un poco lento el proceso. Ha estado lento, ha estado bastante lento, pero precisamente cuando son casos de cobertura mediática, Lo hacen. tienden a hacer el proceso sea más lento. Te voy a dar un ejemplo. El caso de Pablo Casellas, nos tardamos un año en escoger el jurado. Wow. Un año. Para escoger el jurado nada más. Y si hablamos de otros casos, el niño Lorenzo, que han sido casos que han tomado mucho tiempo, han sido En el largos. caso del niño Lorenzo, lo que se le radicó fue al manco y se quedó en BP, en vista preliminar. O sea, se vio la vista preliminar, hubo no causa en contra del manco, el Ministerio Público se fue en alzada y fue no causa. Es un caso que todavía está en investigación. Los casos de asesinato no prescriben. Algún día, ojalá, y algún día se encontrará prueba, ¿verdad?, adicional. Tampoco sé, ¿verdad? Nunca vi el expediente, no sé por qué se acusó al manco, no sé si realmente la prueba era conducente a que él era el autor, pero igual que muchos otros casos, pues están todavía en investigación, esperando que se abra, están en un dead end y esperando que surja algún tipo de evidencia que de alguna manera pudiera esclarecerlo. Esos son casos que no están esclarecidos. Y yo creo que esos casos que se tardan tanto en esclarecerse, lo que crean es un dilema, porque por un lado tienes la obligación de asegurar y de garantizar unos ciertos derechos procesales a garantizarle derechos y a las víctimas, pero también a quienes fueron victimarios ahora, en este caso. Pero también tienes el asunto de que mientras más te tardas, más creas este sentido de impunidad o de que la justicia, más allá de lenta, no existe. Y entonces, pues, en un país donde la impunidad yo creo que es reina, y donde pues cada vez se le tiene menos respeto o miedo, por así decirlo, a la ley o a las consecuencias que pueden tener los delitos o actos criminales, pues yo creo que no podemos entonces seguir alargando la justicia en ese sentido. ¿Sabes lo que pasa? Yo te diría que en la mayoría de los casos, los agentes de la policía y los fiscales saben quién cometió el asesinato y cómo. Lo que no tienen es cómo probarlo. Porque tú necesitas un testigo, tú necesitas evidencia y puede ser que tengas una persona que te diga, yo vi, pasó esto, así, así, pero no voy para el tribunal. Claro. Y en el caso de ahora que estamos hablando de Antonieshka y Elvia, pues es peor en este caso que se le caiga el caso y que estas dos personas entonces terminen en la libre comunidad versus que se tarden entonces en esclarecer el caso. En el caso de ellas es un caso esclarecido, porque por eso está radicado, versus los casos que no se han radicado porque no se tiene la manera de probarlos. Okay, sí. Y no necesariamente es porque el fiscal o el policía no sepan qué fue lo que pasó. Es que no tienen o los testigos o la evidencia disponible. Prueba suficiente. Y eso es frustrante, porque tú como investigador te llegan confidencias, te llegan información que tú pues la corroboras en la calle, pero no tienes manera de traer ese testigo al tribunal porque no quiere ir. O no tienes manera de traer esa evidencia al tribunal porque no te la quieren dar. Y ahí es que está, ¿verdad?, la dificultad de muchos de los casos que no han podido ser radicados. Claro. Que tú más o menos sabes lo que pasó, pero no tienes cómo probarlo. Claro, y para ir cerrando, yo le tengo una pregunta a usted. ¿Cuál es la diferencia de estos casos que son bien mediáticos, que la gente, o sea, todo Puerto Rico está viéndolos, versus los casos que no son mediáticos, que simplemente van al tribunal y ya? En términos del Ministerio Público, los fiscales pelean igual, los que son mediáticos como los que no son mediáticos. Eso se pelea de la misma manera, porque la fiscalía lo que busca, ¿verdad?, es hacerle justicia a unas víctimas. Y en términos de la defensa, los pelean igual, porque tú lo que quieres es hacer el trabajo en pro de tu cliente y darle la mejor defensa. ¿Qué hace muchas veces el que el caso sea mediático? Las dificultades que estamos viendo. Dificultad para encontrar un jurado imparcial, dificultad porque
pasa cualquier cosa, como pasó los otros días, que el El secretario de secretario Víctor Salud Ramos, claro. hizo la evaluación, hicieron un espectáculo y de que habían abogados que decían, eso es para desestimar, eso, ¿dónde se radicaron las mociones de desestimación? ¿La defensa radicó alguna moción diciendo que había una intervención indebida con su cliente? No. Pero se creó todo este marullo y se creó toda esta información y se desvía la atención. Eso puede beneficiar a algunos abogados que puedan utilizar eso para crear una idea de que se está haciendo injusto con sus clientas, de que se está haciendo muy duro con ellas, de que no se está siguiendo el proceso, de que se está haciendo acciones impropias en contra de ellas y de alguna manera lograr que el público, pues, que le coja pena o que el público pueda decir, mira, de verdad que no están siendo justas. De hecho, de las últimas veces que han ido al tribunal, hay un grupo de personas que van con una tumbacoco diciendo, estamos con ustedes, que se diga la verdad, que ustedes son inocentes. Pues eso es lo que promueve la falsa información que a veces se lleva públicamente. Y eso es bien peligroso. De que el juicio sea transmitido por televisión, ¿usted está en contra o a favor de eso? Yo estoy en contra y sé que el juez Estrella es uno de los precursores de que esto... Y claro, la idea del juez Estrella es de que la gente vea los procesos, de que los procesos sean más transparentes, de que las personas puedan conocer y entender los procesos, los procedimientos en los tribunales. Sin embargo, lo que hemos visto es que se ha creado todo lo contrario. Los dificulta, los testigos no quieren ir a testificar por temor a verse ¿verdad? En la televisión. Y lo más importante, crea fiscales y abogados, como decías tú, que son un espectáculo. Y yo creo que esto es una profesión que es una vocación. Esto es un ministerio. Ser abogado es un ministerio. Y a veces se litiga más, cuando tú tienes un caso público, tú litigas más para las gradas que para el mismo juez. Y eso también es muy peligroso. Así que, ya saben, familia, esto fue un episodio de Derechitos con Janet. Secretaria, ¿cómo se sintió? Chévere, como si yo se lo dije a ustedes, que yo aquí me siento como si estuviera hablando con mis hijos. Bien chévere. A mí realmente derechito. me encanta porque es que es tan interesante poder analizar y llegar a verla. Yo que no estudio Derecho, pero tengo a alguien que estudia Derecho aquí, puede saber esta... Y que te estamos impulsando para que lo estudies. Bueno, Por ahí vas. Por ahí voy. Pero me encanta porque quizás las personas que quieran saber del tema y no conozcan como esta terminología extravagante que quizás, ¿verdad? Pues esa conexión que uno puede hacer con esto y lo otro y al joven lo pueda entender y llegar a una conclusión propia, no, ¿verdad? Sacándola de aquí, es súper bueno, así que sintonicen más episodios que vamos a estar derechitos con Janet próximamente. No, y el tener alguien del calibre y del nivel profesional que es la licenciada Janet Parra, Claro, o sea, ex fiscal, ex secretaria de Justicia, así que agradecido. Sí. Gracias a ustedes por la oportunidad. A mí me encanta hablar con ustedes y me encanta hablar con los jóvenes. Derechitos con Janet.